Bueno, vamos a trabajar entonces el último componente de la planificación, que es la evaluación, ¿no? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Es decir, nos vamos a encontrar ahora con el tema de formular los criterios e instrumentos de evaluación. Todos hemos pasado y pasamos en la vida por situaciones de evaluación, ¿no es cierto? Situaciones donde sentimos que lo que estamos viviendo nos pone a prueba, ¿no es cierto? Y la situación misma de evaluación tiene que ver con sentimientos, con emociones, genera tensión, genera estrés, genera esta idea de que, bueno, nos están poniendo a prueba, están viendo de qué somos capaces o no. Y en el sistema educativo y en la educación escolarizada, la evaluación es una práctica que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros vamos a tomar la evaluación como un proceso que acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como dice Jimeno Sacristán, es la comprobación de la validez de las estrategias didácticas, ¿no? Que hemos configurado los docentes en función de todas las decisiones que fuimos tomando a lo largo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con los componentes del modelo didáctico. Vamos a adoptar entonces una concepción de la evaluación como proceso, ¿no es cierto? O concepción procesual, y que consiste en la búsqueda de información acerca del aprendizaje de los alumnos y de emisión de un juicio de valor sobre esa información. Vamos a diferenciar evaluación y acreditación, que si bien son dos procesos que se relacionan, no son exactamente lo mismo. La acreditación está vinculada con la función que cumple la escuela de otorgar credenciales educativas. ¿Qué son las credenciales educativas? Las certificaciones que justamente respaldan digamos, el hecho de que ese sujeto ha transitado unos tramos de la escolaridad que les ha permitido adquirir, ¿no es cierto?, acceder a ciertos aprendizajes que a su vez lo habilitan para determinados desempeños sociales. No es lo mismo la acreditación que la evaluación y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Con respecto a las concepciones acerca de la evaluación, hay algunas ideas sobre la evaluación bastante difundidas y que todavía están presentes en las personas en términos generales, ¿no es cierto?, en el imaginario social. Esta idea, como decíamos antes, de comprobación, ¿no es cierto?, de verificación, de puesta a prueba. Una noción de evaluación como comprobación de los saberes que se acumulan es la que viene o la que es heredera más de la pedagogía tradicional, viene del lado de la pedagogía tradicional. Mientras que la idea de la evaluación como comprobación, como constatación de los cambios de conducta, como verificación de las conductas logradas, está más emparentada con los desarrollos de la pedagogía tecnicista. Sin embargo, estas dos nociones de la evaluación, bastante difundidas y todavía presentes, ¿no es cierto?, comparten dos características a pesar de que tienen algunas diferencias. ¿Cuáles son estas dos características? Por un lado, que lo que se evalúa en este caso solamente es el aprendizaje del alumno. O sea, la evaluación desde esta conceptualización recae siempre sobre el alumno. Solo se evalúa el aprendizaje. Y la otra cuestión es que el supuesto del que parte este tipo de idea de la evaluación es que solamente se evalúa el resultado que se obtiene en el aprendizaje, es decir, a dónde llego con el aprendizaje, pero no el camino que yo transité para llegar a ese resultado. O sea que lo que no se evalúa es el proceso de aprendizaje. Y otra característica de este tipo de ideas sobre la evaluación es que todos los individuos son capaces de llegar de la misma manera al resultado. O sea, todos van a llegar del mismo modo a ese resultado de aprendizaje. Cosa que, bueno, la psicología, los aportes de los estudios socioculturales nos muestran hoy que no es tan así. ¿Cuándo empieza a cuestionarse esta concepción de la evaluación? Sobre todo a partir de los aportes de las investigaciones de la sociología de la educación, allá por los años 60, 70, ¿se acuerdan que habíamos estado estudiando cuando vimos los desarrollos sobre el currículum, el aporte de la sociología de la educación?
Investigaciones derivadas de este campo empezaron a mostrar la correlación que había entre el desempeño académico de los estudiantes y el capital cultural. Y empezaron a mostrar una relación, ¿no es cierto?, entre estas dos variables que después se fueron profundizando con el aporte de otras áreas, como por ejemplo la psicología, la antropología, que llevaron justamente a revisar esta idea de la evaluación donde solamente la responsabilidad caía en el que aprendía, o sea, ¿quién era el responsable del éxito académico o del fracaso escolar? El aprendiz. Lo que se empieza a ver con estas investigaciones es que el fracaso escolar no depende solamente del que aprende. El fracaso escolar acontece en una situación de enseñanza, con un docente que actúa de una determinada manera, frente a determinado tipo de saber con el cual tiene que vincularse ese sujeto, en unas condiciones, en una institución escolar, en un sistema educativo, con un currículum, con un plan de estudios determinado. Por lo tanto, la pregunta entonces acá empieza a ampliarse, porque bueno, no aprende, pero ¿por qué no aprende este niño, esta niña, con este docente, aprendiendo en esta escuela, este contenido, esta disciplina, en este contexto social, cultural, etcétera?